Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 9 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 9 de esta tercera temporada, programa que llega un poquito más tarde de lo que es habitual. Si sois seguidores de este podcast sabréis que normalmente no suelo demorar la subida de un programa más allá del miércoles, pero por motivos inevitables, por motivos de trabajo, me ha sido imposible grabar el programa antes. Por lo tanto, se publica hoy jueves 23 de octubre, lo estoy grabando hoy mismo por la tarde. En cuanto lo publique, lo editaré y lo subiré. Por lo tanto, en la noche del jueves, hora como siempre, de referencia a hora española, hora peninsular, pues lo tendréis ya disponible. Un programa un poquito más corto de lo habitual, no creo, ¿no? Viendo un poquito lo que hay que comentar y lo que comentaré que se alargue mucho más de una hora. A modo de índice, ¿no? Por así decirlo, pues comentaros que lo que voy a analizar pues van a ser los últimos eventos, hacer un repaso de los resultados más importantes y por supuesto pues la segunda mitad del programa la ocupará principalmente el gran evento de esta semana, el evento UFC 321, que nos va a traer dos peleas por el título, el del cinturón del peso pesado, campeón actual Tomás Pinal, y también el del peso paja femenino, vacante actualmente, cinturón que van a disputar Virna Jandiroba y Mackenzie Dern. Por lo tanto, una primera parte en la que repasaremos los últimos resultados, prestando, por supuesto, especial atención al último evento de UFC, evento que se realizó en Canadá, y por último, pues cerraremos, como comentaba antes, con el análisis, la previa de UFC 321. ¿Qué hemos tenido en esta semana? Pues hemos tenido el cierre de esta temporada 2025 del Dana White Contender Series, semana número 10, ponemos fin a una temporada histórica, una temporada en la que, por ejemplo, Echer Sosa pues ha conseguido el contrato, siendo el primer español en conseguir contrato en el Dana White Contender Series. Dani Várez, peleador actual de la UFC, no ganó la pelea, no consiguió el contrato, pero luego sí fue llamado posteriormente. Echer Sosa ganó su pelea y consiguió contrato con la UFC, por lo tanto estamos esperando que se confirme ya pelea del luchador de Lanzarote. En este último programa, una cartelera un poquito más larga de lo habitual, 6 combates bastante igualados a priori, y 6 combates en los que hemos tenido bastante emoción, a excepción de uno de ellos, los combates que no fueron a la decisión, que fueron todos menos uno, pues todos con cinturón para el ganador. La primera pelea de la madrugada, Wes Jules contra el italiano Mario Mingaić. Wes Jules, ya sabéis, un peleador muy completo, un peleador que tiene experiencia en el FA, que ya pasó por el Contender Series, se enfrentaba a este italiano con experiencia en Cage Warriors, peligroso en el suelo, sobre todo con los triángulos, pero aquí Wes Jules impuso su superioridad tanto arriba como en el grappling para acabar sometiendo con una sumisión muy poco vista en artes marciales mixtas, sobre todo artes marciales mixtas profesionales. Una Zulu F Stretch, que es una sumisión, ¿no?, que se efectúa al retorcer, ¿no?, por así decirlo, causar una elongación de la pierna, y una sumisión que, por supuesto, le valió para conseguir un contrato. Además, sumisión conseguida en menos de 2 minutos. Por lo tanto, Wes Jules
pues se consigue el contrato con la UFC. En la segunda pelea, muy decepcionante, ritmo bajo, Jovan Leka se impuso a Zamat Nurtillaev por decisión unánime en una pelea en la que Nurtillaev empezó bien, pero luego se cansó muchísimo y ahí pues le dio la vuelta al combate Leka, aunque no fue suficiente para finalizar a Nurtillaev y ambos peleadores se quedan fuera de la UFC. Luego, el chileno Víctor Valenzuela, como ya advertí en el programa anterior, no pudo hacer nada contra Michael Oliveira, el brasileño, ya que perdió por KO en el segundo asalto. Muy superior Oliveira, ya lo adelanté, una de las mayores promesas de esta temporada del Contender Series, una de las mayores promesas del peso welter brasileño, arrasando en LFA, muy buen físico, potente, técnico, lo tenía muy complicado aquí Víctor Valenzuela, perdió por KO, muchísimo castigo que sufrió el chileno. Michael Oliveira, por supuesto, se ganó el contrato con la compañía y apunta muy alto el brasileño. Luego, Marwan Raiki venció a Ananias Malumba en una pelea en la que sufrió muchísimo Raiki en el primer asalto. Ya lo comenté también en el programa anterior, Raiki era el peleador más talentoso, el peleador más prometedor, pero todavía está verde. Está verde y podía sufrir contra Mulumba. Estuvo a punto de ser finalizado en el primer asalto, pero luego Mulumba se cansó y ahí pues es cuando Raiki impuso su ritmo y acabó pues consiguiendo la finalización. Una finalización, eso sí, increíble, también meritorio, ¿no? Como Raiki se repuso de ese castigo inicial en los primeros minutos y por supuesto con esa finalización en el Ecuador del segundo asalto, pues consiguió también el contrato y es un luchador que a medida que vaya ganando experiencia tiene pues todas esas cualidades técnicas que le pueden llevar a una posición muy interesante en este peso pluma. Luego, la gran noticia para nosotros, ¿no? Los hispanohablantes, es que Juan Díaz, el peruano, consiguió también contrato ya que finalizó a Wong Il-kong con la mejor finalización de la noche. Codo giratorio en el segundo asalto. Pues los surcoreanos están gafados con este tipo de codos giratorios, sino que se lo digan al zombie coreano. Y aquí Juan Díaz pues finalizó. Otra finalización que consigue un hispanohablante sobre un surcoreano en el ámbito, ¿no? UFC con codo giratorio y absolutamente increíble cómo se escuchó ese golpe, ¿no? Tanto en directo como en la repetición, golpe seco que por supuesto pues hizo que Juan Díaz pues se llevara contrato de la noche o contrato del Dana White Contender Series, contrato de UFC, y en el caso de conseguir una finalización así en UFC, le hubiera valido con total seguridad un bono de $50,000 limpios. Por lo tanto, nuevo peleador sudamericano en UFC, Juan Díaz, un peleador muy, muy interesante de un estilo que gusta mucho al público. Y luego, en la pelea final, Freddy Vidal, que ya participó hace poco más de un mes en este Contender Series, regresaba al formato, pero perdía contra Levi Rodríguez en el primer asalto por KO. Por lo tanto, Levi Rodríguez, ganador por KO, suma otra nueva victoria como profesional, 6 victorias ya para el brasileño. Por lo tanto, tenemos un nuevo peleador del semipesado en la UFC, este boxeador, este striker, Levi Rodríguez. Esto fue lo que ocurrió en el último Dana White Contender Series de la temporada. También tuvimos más eventos, por supuesto, en el fin de semana. Tuvimos PFL África, número 3, en Ruanda. Una cartelera que ya nos traía varias semifinales de varios pesos. Como curiosidad, estuve viendo estas peleas con amigos en casa de uno de mis amigos y es verdad que se sorprendían, ¿no? Al ver este tipo de cartelera repleta de peleadores africanos. Obviamente algunos reconoció a Ngannou, ¿no? Cuando aparecía por pantalla, pero prácticamente eran peleadores desconocidos para ellos y yo les iba contando un poquito el background de cada uno de ellos, pues teniendo en cuenta que ya he podido ver o pude ver, ¿no? Las 2 primeras jornadas de esta ronda de PFL África y conocía a la mayoría de los participantes. Sobre todo, lo más destacado, pues la victoria de Jordan Clark, el sudafricano, que dio la sorpresa
al imponerse a Yantu Nana. Se metió en la final del peso pesado. Jordan Clark se enfrentará a Bram Babley, que es un luchador que conocemos de PFL, más pequeñito pero más técnico. Babley partirá en la final como claro favorito. Luego también pues tuvimos alguna decisión polémica. James Opio, que empató con Isaac Omeda, que fue en preliminares. Le quitaron un punto a Omeda. Era una pelea que para mí ganó James Opio de forma clara. Abdullah Kane se repuso de ese KO, o esa descalificación, mejor dicho, de su pelea anterior y finalizó en 23 segundos. Alan Mayoric, el camerunés, en la primera pelea de la noche dio una actuación increíble y sobre todo hubo dos decisiones que para mí fueron, por así decirlo, injustas, que fue la derrota de Abdulrazak Sankara por decisión dividida contra Patrick Ocheme. Creo que era una pelea que ganó Sankara. Aquí venció pues Ocheme por decisión dividida. Y luego Simbarashe Okonia perdió contra Nkosi Ndombele en la última pelea de la velada. Como curiosidad, en una de estas dos peleas, creo que fue en la última, un juez le dio 30-27 a Okonia. Por lo tanto, Ndombele ganó por decisión dividida. Dos de los tres jueces le dieron la pelea a él. Y el juez que le dio la victoria a Okonia le dio un 30-27. Por lo tanto, ganador de los tres asaltos. Para mí, pues ganó Okonia. También el otro ganó Sankara, pero se clasificaron sus rivales. Y luego también Chido Boris Esperanza, que es un peleador angoleño que ha peleado en España, en la promotora AFL. Ganó también por finalización, por KO en el primer asalto. Se mete también en la final del peso welter. Venció al invicto Ayinda Octave. Y es un peleador increíble. Chido Boris Esperanza, un peleador muy técnico, muy fuerte. Aquí se va a enfrentar en la final a Yabna Chala y debería partir también como favorito. Por lo tanto, posiblemente un peleador conocido en España se haga con el título de campeón del peso welter de PFL, de este torneo de África. Luego, pues como comentaba, la final del peso pesado entre Jordan Clark y Abraham Babley. La final del peso pluma será la de Alan Mayoric y Wasi Adesanya, que es un peleador que también hemos visto en Cage Warriors, si no me equivoco. Y por último, pues la final del peso gallo, que será entre el canadiense Karim Genien, que tiene, si no me equivoco, sangre argelina, y el ganador de la pelea principal, Nkosi Ndebele, que para mí perdió contra Okonia, pero los jueces le dieron la victoria al sudafricano. Las finales, si no me equivoco, en diciembre. Volveremos a ver a estos peleadores y habrá que estar atento. Por supuesto, la previa de ese evento o el análisis de los resultados de esas finales de PFL África, que ya sabéis que es este torneo, ¿no?, nuevo que ha realizado PFL en África, pues sobre todo impulsado por la figura de Francis Ngannou. También tuvimos, que vamos a repasar de forma rápida, evento de KSW, evento de Octagon. En KSW no hubo sorpresa. Phil de Fries retuvo su cinturón venciendo por KO en el tercer asalto. Tuvimos también, como comentaba, evento de Octagon, evento en el que, por ejemplo, pues perdió Simón Billongo, el italiano ex Bellator. Se canceló la pelea entre Severino y Kajorov. Se canceló el combate entre Samuel Chevarría y Frédéric Bosgron, la bestia. Se mantuvo Chevarría en la cartelera y ganó al local Stefanovic. Y también pues tuvimos evento de Ares, evento que trajo de vuelta a Baysangur Chansudinov, más conocido como Baki, que es este peleador francés con origen caucásico que venció a Cédric Doumbé, peleador invicto, una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas femeninas. Pasó por PFL y aquí en su regreso pues a Ares tuvo pues una buena actuación, pero fue cazado por su rival Jordan Cibot, que también se enfrentó a Cédric Doumbé, pero él fue noqueado por Cédric en los primeros segundos. Por lo tanto, aquí tenemos la curiosidad
de que Shamsudinov venció a Doumbé, Doumbé venció a Cyborg y Cyborg venció a Shamsudinov, a Baki. Obviamente esa pelea entre Baki y Doumbé pues fue algo polémica porque realmente Doumbé perdió por una astilla, ¿no?, que se le clavó en el pie e hizo que Margodar detuviera la pelea con bastante polémica. Aquí es verdad que la derrota es clara, le caza Cyborg en el cuarto asalto, lo lleva al suelo y es finalizado Baki en una derrota dolorosa de un peleador del que se esperaba muchísimo, partía como claro favorito en este evento. Cyborg se había respuesto bastante bien de esa derrota contra Doumbé y aquí pues da un puñetazo encima de la mesa, lo lanza prácticamente al estrellato porque es una victoria de muchísimo mérito. Se hace con el cinturón del welter de Ares y se coloca como uno de los peleadores franceses más a tener en cuenta. Cyborg, que es un peleador jovencísimo, solo 25 años, parecía que con esa derrota contra Doumbé se iba a hundir su carrera porque era su primera derrota profesional pero muy dolorosa y a partir de ahí pues 4 victorias consecutivas antes de enfrentarse a Baki y aquí contra Baki pues dando la gran sorpresa de la velada. En la pelea coprincipal, Abubakar Yunusov, también peleador francés invicto, muy bueno, se impuso por KO al ex UFC Gustavo López en un minuto y medio, también protagonizó una de las mejores victorias de la noche. Y también pues como curiosidad, no pude ver el evento, el peruano Junior Hernández, que venció también por decisión técnica a Luka Lakic, al peleador serbio. Pero el gran evento de la semana, al menos de la semana pasada, por supuesto, como no podía ser de otra manera, fue el evento UFC Fight Night de Vancouver, en Canadá, que nos traía la pelea entre Brendan Allen y Renier de Ridder, dos top 10 de la división, un auténtico peleón para cerrar un buen Fight Night, un evento en Canadá, como muchos otros, ¿no?, que se suelen hacer en Canadá, que creo que por contrato tienen pues acordadas 2-3 visitas al año, incluso creo que tienen acordado un evento numerado en Canadá anual, y una cartelera pues muy interesante, una cartelera con alguna que otra sorpresa, una cartelera también accidentada, con alguna que otra decisión polémica, y una cartelera pues por supuesto que nos dejó peleas muy buenas. Habría con el combate femenino entre Melissa Crowden, la local, la peleadora canadiense, y Tainara Lisboa, pelea en la que vencía Crowden por KO en el primer asalto, una victoria muy importante para la canadiense frente a su público. Luego teníamos la gran sorpresa la primera gran sorpresa de la noche, que fue la victoria de Yusri Belgarawi Hernández contra Zamat Bekoev, victoria por KO en el tercer asalto, un Bekoev que no consiguió derribar a Belgarawi, que en este caso fue dominado de forma muy clara en el striking, sufrió muchísimo daño Bekoev, y como no consiguió imponer su ritmo el ruso en los derribos, pues poquito a poco fue sufriendo castigo, y en el tercer asalto, pues al minuto de pelea, KO claro para el debutante, para Yusri, que es compañero de gimnasio de Alex Pereira, de Glover Teixeira, da una gran sorpresa en la UFC, y una victoria que para nada esperaba. Bekoev en un estado de forma brutal, totalmente enrachado, dominante en el suelo. Aquí no supo nunca encontrar su ritmo ni imponerlo. Luego, Stephanie Luciano venció en el tercer asalto por sumisión a Ravena Oliveira, a quien dominó también de forma bastante clara y contundente. Luego, Dani Barlow perdió contra Georgien Santos, para mí una gran sorpresa también, una pelea muy igualada, una pelea en la que Barlow pues se pudo ganar, fue decisión unánime, pero perfectamente le podrían haber dado la victoria a Barlow, pero Barlow no supo pues aprovechar esa ventaja técnica en el striking. De nuevo ritmo bajo, de nuevo tira el combate. Georgien Santos no es un peleador especialmente bueno, por lo tanto aquí la ventaja a nivel técnico la tenía el norteamericano, y una derrota de Barlow que no solo es sorprendente, sino que también le cuesta ser cortado por la UFC. Creo que fue
en el día de ayer, pero Danny Barlow con dos derrotas consecutivas, se va a la calle. Empezó de la mejor forma posible, venciendo a Josh Quinlan, venciendo a Nikolai Veretenikov, pero esa derrota contra Sam Patterson, dolorosa, y sobre todo esta contra Santos, en una pelea muy aburrida, le cuesta al norteamericano ser cortado por la UFC, a pesar de que Barlow pues, era una de las promesas del peso welter, ahora subió de división, pero bueno, un peleador con mucho potencial desaprovechado, desgraciadamente. Yo he elogiado mucho a Barlow en estas últimas semanas, estos últimos meses de podcast, desde que consiguiera el contrato, y pues lamentablemente no ha cumplido expectativas y desde la pelea contra Patterson pues no ha dejado de decepcionar, y ahora pues se ve cortado. Veremos a ver si en algún futuro, si Barlow consigue rachar varios combates buenos, pues es recuperado por la UFC, como ha pasado alguna que otra vez, como por ejemplo pues de forma reciente con Rhys McKee, con Modestas Bukauskas. Puede pasar, pero la verdad es que nada de esto quita que Danny Barlow pues sea una de las grandes decepciones de la UFC de los últimos meses. Luego tuvimos otra sorpresa, y fue la derrota de Hyun Sung Park, el coreano o el surcoreano, contra Bruno Silva, en una pelea que dominó Bruno Silva desde principio a fin y acabó cerrando con una sumisión por mataleón. Una actuación perfecta del brasileño, intercalando derribos, superior también el striking. Hyun Sung Park no aprovechó su ventaja de tamaño, muy cansado en los minutos finales y finalizado. Hyun Sung Park, que llegaba invicto a ese combate contra Tatsuro Taira, que de haber ganado a Taira pues lo hubiera colocado seguramente a una victoria más de pelear por el cinturón contra Alexandre Pantoja. Aquí suma su segunda derrota consecutiva como profesional y se queda pues bastante lejos de esas opciones, ¿no? de título que podría haber tenido de haber ganado a Taira. Por lo tanto, derrota decepcionante de Hyun Sung Park contra un Bruno Silva que venía en clara decadencia, y también pues muy sorprendente este resultado de preliminares. Luego, Aure-Chilén dominó el poco tiempo que tuvo de pelea a Cody Gibson, que fueron 20 segundos, ya que conectó limpio una derecha sobre Gibson, lo mandó al suelo y con un par de golpes de martillo, de Hammerfest, pues se consiguió finalizar al norteamericano. Y por supuesto, Aure-Chilén, el chino, con esta finalización se llevó un bono por actuación de la noche. Luego tuvimos la victoria polémica, pero victoria al fin y al cabo, de Drew Dober contra Kyle Prepolec, el peleador local. Una pelea muy igualada, una pelea que llegaba 1-1 al tercer asalto, pero Drew Dober, que estaba sufriendo y que estaba perdiendo el tercer asalto también, con una patada accidental, golpeó en las zonas sensibles de Prepolec, obligando al canadiense a apurar esos 5 minutos de descanso. Drew Dober descansando, le quitaron un punto a Dober, y tras estos 5 minutos de recuperación de Prepolec, pues Dober tuvo que apretar y consiguió finalizar a Prepolec, claramente tocado por esa patada, ¿no? A las zonas sensibles. Un resultado injusto, porque en condiciones normales Prepolec habría ganado la pelea el 80% de las veces. Consigue la finalización Dober, se queda mal sabor de boca por el bueno de Prepolec, que perfectamente podría haber abandonado, y seguramente con esos segundos que se habían disputado de tercer asalto, bueno, seguramente no, porque le había costado el punto a Dober. Por lo tanto, él, en el caso de no haber podido continuar, habría sido el ganador del combate. Por lo tanto, la UFC premió a ambos con un bono por pelea de la noche, pero aún así Prepolec pues pierde, y hubiera sido una de las grandes sorpresas de esta cartelera preliminar. Gana Drew Dober, que fue de más a menos, y una lástima, ¿no? Por Prepolec, que hizo muy buena pelea y le estaba dando la vuelta al combate. Ya en la cartelera principal, de nuevo polémica, combate que fue a la decisión contra todo pronóstico, combate que se llevó Kyle Nelson sobre más Frivola, pero sobre todo la polémica es que la pelea finalizó en el primer asalto, concretamente a 3 segundos del final del primer asalto, ya que Kyle Nelson
finalizó por KO a Matt Frivola y en este caso pues el árbitro, que creo que era Dan Miragliotta, detuvo el combate a 3 segundos del final, lo que era claramente una victoria por KO de Kyle Nelson, pues se convirtió en que la pelea continuaba, sorprendido sobre todo porque veía después de la finalización a los peleadores siendo auxiliados por las esquinas y levantándose de nuevo como para pelear, y nos quedamos pues absolutamente todos totalmente ojipláticos ante esto, ya que fue una victoria clara 3 segundos antes de terminar el primer asalto de Kyle Nelson, ¿no? Como comentaba, el árbitro paró el combate y aún así acabaron yendo a la decisión, pero victoria clara de Kyle Nelson, que dominó durante los 10 minutos restantes. Tuvo que ser una victoria por KO para Nelson, pero sobre todo poniéndose en el peor de los casos, si Matt Frivola hubiera remontado esta pelea, lo que esto hubiera sido, obviamente iría a la comisión atlética, se impugnaría el resultado, pero absolutamente increíble lo que está ocurriendo últimamente en UFC, que se presupone que es la mejor compañía del mundo, la compañía más seria, y no paran de haber polémicas. Aquí ya ocurrió con el combate entre James Matthews y Neil Magny, vuelve a ocurrir aquí otra polémica, no lo sé, no sé qué está pasando, porque al fin y al cabo no son errores subjetivos, son errores claramente objetivos, claramente solventables y con que esté atento los árbitros, los jueces de los aledaños, pues esa pelea, o esta pelea concretamente, Nelson contra Frivola, debería haberse detenido y en ningún caso debería haber continuado en el segundo asalto. Por suerte no hubo remontada y ganó quien lo mereció, que fue el local Kyle Nelson, y Matt Frivola pues se queda ya muy, muy tocado. Obviamente, no creo, ¿no?, que lo corten todavía. Es verdad que son 3 derrotas consecutivas, pero Matt Frivola es un peleador bastante querido, es un peleador que suele dar guerras, y yo creo que va a pelear al menos una vez más en la UFC. Luego tuvimos como segunda pelea de la cartelera principal la victoria de Charles Jourdain contra David Grant, victoria rápida de Jourdain en 3 minutos por guillotina. Se lleva Jourdain bono por actuación o por performance de la noche y se pone pues ya en un momento o en una posición de ranking muy prometedora. Jourdain bajó a las 135 libras después de su derrota contra Jan Silva y venció a todo un Víctor Henry por guillotina, y ahora repite contra un veteranísimo y un experimentadísimo David Grant. Por lo tanto, cuidado con esta nueva versión de Jourdain en el peso gallo, que promete mucho. Jourdain es un peleador con buen cardio, buen striking, buen grappling, y cuidado con Jourdain, que también es un peleador joven, es un peleador que va a seguir mejorando, no tiene ni 30 años, a pesar de las más de 15 peleas que tiene en la UFC, y es un peleador que a mí me gusta mucho, y aquí pues consiguió una de las victorias más importantes para Canadá de todo el evento. Jasmine Jasudavicius no pudo continuar la racha de victorias canadienses de Nelson y Jourdain, porque perdió en el primer asalto por KO contra Manon Fiorot. El claro ejemplo de este combate de que hay niveles y niveles, y Manon Fiorot, pues por supuesto, está por encima de Jasmine Jasudavicius. Jasudavicius venía lanzada, Fiorot venía de perder contra Valentina Shevchenko, pero aún así pues venía de ganar a peleadoras como Erin Blanchfield, Rose Namajunas, Caitlin Chukagian, Jennifer Maya, Mayra Bueno Silva. Por lo tanto, Fiorot, una peleadora que venía de perder, sí, pero la experiencia y sobre todo que también le dio pelea a Valentina, pues acabó siendo pues un factor clave a la hora de imponerse a Jasudavicius, que venía lanzada, pero en este caso pues nunca se había enfrentado a una rival de la talla de Manon Fiorot, una rival tan grande como la peleadora francesa. Luego tuvimos el combate entre Ayman Sahabi y Marlon Vera, otra pelea decepcionante de Marlon Chito Vera, otra pelea en la que Chito pues no aprieta cuando tiene que apretar, una pelea muy cerrada, pelea que se llevó el canadiense por decisión dividida, pelea en la que Chito Vera estuvo a punto de finalizar a Zahabi
en el segundo asalto, si no me equivoco, no fue a por el KO, consiguió un knockdown, pero no buscó la finalización, y luego en el tercer asalto, pues Zahabi, con ese boxeo tan incómodo y tan técnico, acabó pues llevándose la pelea. Otra derrota para Marlon Vera, que pues está en una racha malísima de resultados. Un combate bastante igualado, pero aún así una derrota, ¿no? Que no deja de ser doloroso. Ya es la tercera derrota consecutiva del ecuatoriano, que no gana desde verano de 2023, en esa victoria contra Pedro Muñoz. Y de Zahabi, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de Zahabi? Que pues es probablemente el peleador que más ha mejorado o que más ha hecho con menos en los últimos años en la UFC. Peleador correcto en todo, peleador que no destaca prácticamente en nada, un peleador que sobre todo pues sigue, ¿no?, la disciplina y las pautas de su hermano, de Firas Zahabi, que es uno de los mejores entrenadores del mundo de artes marciales mixtas, y un peleador pues que no pierde desde 2019, viene una racha de resultados absolutamente increíble, desde esa derrota contra Vince Morales en 2019, 7 victorias consecutivas, las dos últimas contra José Aldo y Marlon Vera, también tiene victorias ahí contra Ori Chilén, contra Javid Basharat, a quien le quitó el invicto. Por lo tanto, un peleador que se cuela ya aquí como uno de los futuros, ¿no?, candidatos, ¿por qué no?, a pelear por el cinturón. Obviamente todavía está fuera, pero Ayeman Zahabi tenía que ganar esta pelea para seguir en esa quiniela, ¿no?, de futuros retadores del cinturón. Además, solo le queda una oportunidad, no se puede permitir perder el canadiense, que tiene ya 37 años, y además va a cumplir ahora 38 en menos de un mes. Ha subido 2 puestos en la clasificación Zahabi, está creo que el puesto número 7, y la próxima pelea pues debería ser contra un Sandhagen o incluso un Deiveson Figueiredo, y si gana, pues cuidado, ¿no?, sobre todo con la forma de ganar, pues podría ser el siguiente retador. Obviamente contra un Sandhagen lo vería bastante complicado, sobre todo una pelea a 5 asaltos, pero contra Figueiredo en una pelea larga, bueno, ahí sí habría opciones para Zahabi. Por lo tanto, vamos a ver qué camino, ¿no?, le pone la UFC, pero está clarísimo que es un luchador que ha mejorado mucho. Obviamente hay polémica en sus últimas victorias, tanto la de José Aldo, que es una pelea que para mí perdió Zahabi, como esta, ¿no?, de Chito Vera, que es una pelea que para mí ha ganado el canadiense, pues se podría argumentar que ha perdido ambas, pero aún así pues es oficialmente pues el ganador de estas 2 últimas peleas, lleva 7 victorias consecutivas, y obviamente pues en su cabeza está ir a por el cinturón más pronto que tarde, por supuesto teniendo en cuenta su veteranía. Y ya en la penúltima pelea de la noche, Mike Malott se impuso también a Kevin Holland. De nuevo, polémica, sobre todo porque Mike Malott en los primeros minutos golpeaba a Kevin Holland en una pelea que estaba ganando Holland, lo golpeaba en las partes íntimas, obligaba al peleador norteamericano, o en este caso estadounidense, a tomarse los 5 minutos de recuperación. Durante toda la pelea Holland sufrió ese daño, se le vio bastante tocado, y no pudo pelear correctamente de una forma bastante evidente, ¿no?, que se reflejaba en televisión. Era una pelea que debió ser no contest, que en condiciones normales o cualquier otro peleador hubiera abandonado, porque fue un golpe que le dejó tocado y le dejó mermado en los minutos finales, por no decir gran parte del primer asalto y los 2 últimos asaltos completos. Victoria para Mike Malott, pero era una pelea que estaba ganando Kevin Holland, y que pues fue marcada claramente por ese golpe a la coquilla de Kevin Holland. Para mí un asterisco, una victoria que no vale mucho para Malott, y una derrota que tampoco cuenta mucho para Holland, porque como comentaba, yo creo que esta era una pelea que iba a ganar el peleador norteamericano, y que en condiciones normales no se habría desarrollado así de ningún modo. Y luego, pues en la pelea principal, Brendan Allen contra Renier de Ridder, combate que comenzó muy de cara para el neerlandés, para de Ridder, ya que ganó el primer asalto, pero ahí empezó la caída
del neerlandés, ya que poco a poco Brendan Allen iba igualando las fuerzas del europeo, iba controlando minutos en el suelo, evitando derribos, revirtiendo posiciones de control en el suelo, iba desgastando al neerlandés y acababa dando la vuelta al combate, ya que en los últimos minutos de pelea, sobre todo tercer y cuarto asalto, Renier de Ridder acabó totalmente exhausto y se vio obligado o casi obligado a abandonar la pelea antes de comenzar el último asalto porque no estaba en condiciones de seguir. No podía prácticamente caminar, no podía prácticamente levantarse del suelo del cansancio, por lo tanto victoria para Brendan Allen por KO, por retirada de Renier de Ridder, pues en los descansos o en el descanso entre el cuarto y el quinto asalto. Decepcionante. Renier de Ridder hizo esto mismo contra Anatoly Malikin en Guam, retirarse de esta forma. Obviamente, siempre lo digo, más vale retirarse que sufrir daño. Una retirada a tiempo se puede considerar una victoria como quien dice, pero era un Renier de Ridder que llegaba a esta pelea con campamento completo, enfrentándose a un rival que tomaba la pelea en corto aviso, como era Brendan Allen. Brendan Allen, un peleador muy similar a Anthony Fluffy Hernández, por lo tanto no tenía que cambiar su estrategia, venía enrachado, venía lanzado, y aquí una auténtica decepción la forma en la que finaliza la pelea. Obviamente, si no puede continuar, pues se entiende ese abandono, incluso a este nivel, pero hablamos de un peleador que era top 5 de la UFC, que estaba ahí también en las quinielas como futuro retador de Khamzat Chimaev, actual campeón del peso medio. Por lo tanto, esta derrota hunde a de Ridder en la UFC, le hace pasar del puesto número 4 al puesto número 8. El puesto número 4, por supuesto, lo ocupa Anthony Hernández, sube al puesto número 5 Brendan Allen, que pasa del 9 al quinto, por lo tanto también está ahí como futuro contendiente, y una decepción, pero al fin y al cabo las artes marciales mixtas son así. Aquí no hay piedra, papel, tijera, los estilos hacen las peleas, y Brendan Allen, que llegó pues con algunas dudas, ¿no?, sobre estado de forma, demuestra que es un peleador muy peligroso, un peleador muy completo, muy fuerte, con buen cardio, y que va a dar guerra, pues no contra Chimaev en su siguiente pelea, pero vamos a ver si no hay revancha en el siguiente combate contra Strickland, o tenemos un Borrallo Allen, o un Allen Duplessis, que también puede ocurrir, pero tenemos un top 5 bastante interesante en este peso medio. Por lo tanto, de Ridder, que apuntaba al título o a la pelea por el título, se queda muy lejos con esta derrota. Y ya en esta semana de UFC 321, tuvimos evento de White Warriors el miércoles, en el día de ayer. Un evento muy interesante, con muy buenas peleas, bastante entretenido. Tuvimos 2 peleas por el cinturón, la del cinturón del peso mosca y la del peso gallo. Ganó la pelea por el cinturón del peso mosca Muhyiddin Abubakar, el peleador inglés, y ganó en la pelea del peso gallo Asaf Chopurov, peleador invicto, que se impuso por KO sobre Demarte Pena, peleador que tuvo que abandonar pues antes de que comenzara el cuarto asalto. Hoy, por ejemplo, 23 de octubre, hemos tenido evento también de ACA. He podido ver alguna peleita por ahí, porque ACA se puede ver de forma abierta, ¿no?, de forma gratuita en España, y sobre todo, pues lo más destacable, Guran Kutateladze, ex peleador UFC, amigo íntimo de Topuria, vencido por KO también al ex UFC Víctor Hugo, Sayokuf Kahramonov, que es un peleador que también ha pasado por UFC, yo creo además que tiene nivel UFC, ha ganado también por sumisión en el primer asalto. Este sábado tendremos evento del FA después de UFC, que va a ser un poquito más pronto de lo habitual. La pelea principal del FA será un enfrentamiento entre 2 estadounidenses, Casey Tanner y Michael Sear. Casey Tanner es un peleador con un récord 8-1, solo una derrota, que fue una derrota en el Contender Series contra Jan Matsumoto, un peleador buenísimo que está peleando
actualmente en la UFC. También vamos a tener peleando a los dos hermanos Natividad, tanto Christian como Kevin. El más bueno es Christian, que tiene un récord 7-0, está invicto. Además va a enfrentar al ecuatoriano Justin Quilca. Tendremos pelea en preliminares de mexicanas, Leslie Hernández contra Flor Hernández, ambas mexicanas con el mismo apellido y el mismo récord, cuatro victorias y 3 derrotas. Por lo tanto, un evento que puede estar bastante entretenido para cerrar para cerrar el sábado. Por cierto, pelea Ernesto Ibarra, peleador mexicano, buenísimo, en la cartelera principal contra Kyle Estrada, pelea del peso mosca. Y Ernesto Ibarra, cuidado, que es un peleador muy peligroso, 29 años, bastante bueno lo que he podido ver de él en combate global. Y vamos a ver, ¿no?, qué consigue aquí en su debut en LFA. Pero si hay un evento que en esta semana va a eclipsar al resto y con muchísima diferencia, ese evento es UFC 321, que es el evento que va a cerrar este programa. Es el evento que merece cerrar este programa y es el evento que nos va a traer el regreso de Thomas Pinal y también el regreso de Cyril Gane, dos de los mejores pesos pesados del mundo. Thomas Pinal incluso podría ser considerado uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo, incluso el mejor peso pesado del mundo. Y también nos va a traer el enfrentamiento por el cinturón vacante del peso paja femenino entre Mackenzie Dare y Virna Jandiroba. Dos combates de altísimo nivel y una cartelera muy interesante y muy bien emparejados la mayoría de los combates. Ningún favorito claro, más allá de alguna excepción que comentaré actualmente, sobre todo una, pero no hay ninguna pelea especialmente despareja o ningún peleador al que se le haya puesto un rival asequible de forma clara. El evento UFC 321 en principio abrirá con el enfrentamiento entre las peso paja femenino, Jacqueline Amorim, la brasileña, y Mizuki Inoue. Quizás la pelea más desequilibrada de la noche, junto con otra que comentaré 5 minutos después. Muy favorita para mí Amorim, también para los expertos. Inoue, la nipona, no pelea desde 2023, venció a Hannah Goldy, que es una peleadora que ya está cortada por la UFC. Tuvo una segunda pelea muy complicada en UFC, que fue frente a Amanda Lemos en 2020, por lo tanto muy poco ritmo de pelea de Inoue, y en este caso pues Jacqueline Amorim todo lo contrario. Debutó en UFC con derrota frente a Sam Hughes y luego 4 victorias consecutivas contra Montserrat Conejo Ruiz, Cory McKenna, Vanessa Demopoulos y la última contra Poliana Viana. 4 victorias por finalización, las 3 últimas por sumisión. Por lo tanto, una peleadora con muy buen grappling que probablemente aquí pues alargue su racha de victorias por finalización y debería aquí someter a Mizuki. Luego tendremos el enfrentamiento entre Mitch Raposo y Azar Maksum, una pelea también para mí en la que me decanto por el favorito, por Maksum, un peleador más grande, un peleador con más experiencia, con más envergadura, para mí mejor en el striking, mejor en el suelo, mejor en la lucha, más completo que Raposo, y para mí debería ganar la pelea. Está en una situación delicada Maksum, viene de perder por decisión unánime contra Charles Johnson y Tagir Ulanbekov, por lo tanto debería ganar si no quiere ser cortado por la UFC. Maksum, 30 años, y Mitch Raposo, un peleador muy joven, solo 27 años, al que hemos visto en el The Ultimate Fighter, viene aquí de perder por decisión dividida contra Sumudarji, y también con André Lima por decisión dividida. André Lima, ese peleador que venció a Dani Várez en su última pelea. Para mí Maksum más completo en todos los aspectos que Raposo. Quizás Raposo tenga ventaja de cardio si la pelea se alarga, pero yo creo que Maksum en los primeros 10 minutos va a imponer su ritmo y va a dominar a Mitch. Por lo tanto, no veo sorpresas en estas 2 primeras peleas, pero es que tampoco veo sorpresa en la tercera pelea de la noche, tercer combate, que enfrentará a los pesos pesados Hamdi
Abdel Wahab, el egipcio, y Chris Barnett, el español, el peleador nacido en España, nacido en la base aérea de Zaragoza, obviamente con pasaporte norteamericano, también con pasaporte español, y Chris Barnett, apodado por el famoso youtuber, ¿no?, comunicador de artes marciales mixtas, Enrique Jimeno, como El Maño, Chris El Maño Barnett, que regresa para enfrentarse a Hamdi Abdel Wahab en una pelea muy complicada de nuevo para Barnett. Ya sabéis que Barnett es un peleador muy peculiar, es un peleador pues con un claro sobrepeso, un peleador muy bajito para la división, incluso bajito para el peso welter. Y aquí pues se enfrenta a un Hamdi Abdel Wahab que, sin ser nada del otro mundo, pues con menos experiencia profesional que Chris Barnett, pues aún así tiene la ventaja de striking, de wrestling por supuesto, y también de grappling. Pelea muy complicada para Barnett, que esperemos que no se lesione en la salida al octógono ni en la presentación inicial. Veremos a ver si conecta algún tipo de patada giratoria, que siempre suelen lanzar alguna en sus combates, pero probablemente pues Chris Barnett pierda por KO en los últimos minutos de la pelea. Posteriormente tendremos una de las mejores peleas de preliminares, que será el enfrentamiento entre José Delgado y Nathaniel Wood. José Delgado, para mí, una de las mayores promesas del peso mosca, un peleador grande, un peleador muy completo, un peleador con buen grappling, buen striking, buen wrestling. Viene de ganar a Haider Amil en 20 segundos, viene completamente rachado, no pierde desde 2023 contra Chris Mecate, que es un peleador conocido regionalmente en Estados Unidos y también peligroso. Y sobre todo lo más importante es el estado de forma en el que llega José Delgado, que ya no solo esa victoria contra Haider Amil, sino también esa victoria contra Ernie Juárez en el Contenders, que consiguió en el segundo asalto, ese debut contra Conor Matthews, en el que finalizó a Matthews en 3 minutos, y ahora pues se enfrenta a un Nathaniel Wood, algo pequeño para esta división del peso mosca, y peligroso Wood, sobre todo si la pelea se alarga, pero creo que aquí Delgado, con la diferencia de tamaño, con el buen striking que tiene, creo que puede conseguir una finalización. Nathaniel Wood viene de ganar, para mí de forma sorprendente, a Morgan Charrier, pero para mí una pelea en la que es más de mérito de Charrier que mérito de Wood. Por lo tanto, me decanto aquí por José Delgado, sabiendo que obviamente es el peleador que tiene más futuro de los dos. Luego tendremos otra pelea más del peso pesado, y como veréis, pues no la última, ya que tendremos la pelea final también por el título del peso pesado, y este combate de preliminares pues va a enfrentar a Walter Walker, el hermanísimo de Johnny Walker, con Louis Sutherland, una pelea que se ha programado de ultimísima hora, sobre todo teniendo en cuenta que Louis Sutherland se debió enfrentar a Justin Tafa en septiembre, a finales de septiembre de este año, y Walter Walker pues se iba a enfrentar a Mohamed Usman hace un par de semanas. Se cayó Usman, se cayó también Tafa, y ahora pues se reprograma esta pelea. Parte como claro favorito Walter Walker, que viene en una racha absolutamente increíble de heel hooks. Veremos a ver si aquí consigue también derribar a Louis Sutherland, que es un peleador mucho más complicado que el que tenía antes, que Mohamed Usman. Es un peso pesado natural, y cuidado aquí porque tenemos pues también la opción de que haya sorpresas, sobre todo teniendo en cuenta que Louis Sutherland es un peso pesado grande, tiene poder de KO, y es para mí mejor que Don'Tale Mayes, que Junior Tafa. No mejor que Kennedy Nzechukwu, pero bueno, al fin y al cabo Kennedy Nzechukwu es un peleador que venía del peso semipesado. Por lo tanto, un rival muy complicado que va a tener aquí Walter Walker. Luego tendremos enfrentamiento entre Abdul Karim Al-Serwadi y Mateus Camilo, una pelea prácticamente 50-50, más peligroso Camilo en el striking, Al-Serwadi peligroso en el suelo, un peleador con mucho corazón, una pelea muy igualada, muy difícil de cantarse por un ganador, quizás por Mateus Camilo por KO. Al-Serwadi viene de perder contra Razabov en marzo del año pasado, se ha tomado
un descanso bastante importante, aunque ha estado compitiendo en grappling. Y Mateus Camilo, por su parte, perdió contra Gabe Green por mataleón en mayo de este año. Para mí, pelea muy igualada, en la que me decanto por Camilo por KO. Y Camilo, pues también en el suelo, es un peleador que se sabe defender. Aún así, si la pelea va al suelo, le doy la ventaja al Selwady. Si la pelea se mantiene arriba, pues creo que Mateus Camilo va a poder imponer su ritmo. Luego llegará otro combate también del peso ligero, pero con dos peleadores de mucho más nivel que Al-Selwady y Camilo. Estos dos peleadores pues son Mateusz Rebecki y Ludovic Klein. Un combate increíble, un combate de un nivel muy alto, un combate que perfectamente podría estar en la cartelera principal, que podría ser pelea coprincipal de un Fight Night. Una pelea en la que tenemos la gran incógnita de ver qué tal se encuentra Rebecki, que viene de perder de forma clara contra Chris Duncan, una pelea en la que sufrió muchísimo daño. Sorprendente que después de vencer a Rolby perdiera de esta forma contra Duncan. Y Ludovic Klein pues viene de perder contra Mateusz Gamrot, quien se ha enfrentado pues hace muy poquito a Charles Oliveira. Una pelea pues para mí también muy igualada, una pelea en la que quizás me decante ligeramente por Ludovic Klein, sobre todo teniendo en cuenta que creo que Rebecki regresa demasiado pronto a un combate oficial. Creo que ese daño que sufrió contra Duncan requería de un tiempo de recuperación más alto, pero si algo ha demostrado Rebecki es que tiene corazón y que si te lleva al suelo pues te va a dominar, te va a cansar y te va a drenar toda la energía. Por lo tanto, una pelea interesante, una pelea muy igualada y veremos a ver quién sale vencedor y quién se repone de esa última derrota. Y ahora subiremos al peso medio para este enfrentamiento tan internacional entre el surcoreano Jun-Yong Park de Iron Turtle, la tortuga de hierro, e Ikram Aliskerov, el peleador ruso. Combate muy carismático, combate entre un peleador muy querido como Jun-Yong Park y un Aliskerov que llegó a la UFC con muchas expectativas puestas sobre él. Llegaba a la compañía con una sola derrota, una derrota que llegó de manos de Khamzat Chimaev. Y la UFC, pues un comienzo muy prometedor. En el Contender Series venció a Mario Sousa por Kimura en el primer asalto y a partir de ahí 2 victorias consecutivas, también por finalización, Phil Hoss y Worley Alves, pero llegó Robert Bobby Whittaker y finalizó a Aliskerov en solo 2 minutos. Volvió a la senda de la victoria contra André Muniz este mismo año, venciendo por KO en el primer asalto, y ahora pues se enfrenta a un Jun-Yong Park que quizás, exceptuando, ¿no?, ese combate contra Robert Whittaker, sea el enfrentamiento más complicado de Aliskerov en UFC. Peleador con mucha experiencia, Jun-Yong Park, peleador también veterano, 34 años, tiene 12 peleas en la UFC, las 2 últimas peleas 2 victorias, Brad Tavares e Ismail Narduyev, y sobre todo muy incómodo Jun-Yong Park, un peleador que te intenta derribar, no tiene un striking muy ortodoxo, pero es un peleador que te suele complicar mucho. La UFC pues tuvo ese debut, ¿no?, complicado contra Anthony Fluffy Hernández, se repuso bien, llegó Gregory Rodríguez y ganó, ¿no?, por finalización a Jun-Yong Park, y luego pues se repuso con 4 victorias consecutivas hasta esa sorpresiva derrota contra André Muniz. Un peleador veterano, un peleador que se puede considerar Dark Horse de la división, y aquí pues yo creo que el estilo de Aliskerov, que es completo arriba, que es buen wrestler y buen grappler, creo que se le va a atragantar al surcoreano. Por lo tanto, yo aquí creo que veo una victoria muy clara por Aliskerov, y seguramente pues sea un KO también tempranero en el primer y segundo asalto. Y la última pelea de estas preliminares será un combate entre Nasrat Haqparast y Quillan Solkit. También un combate 50-50, un combate que apunta a ser absolutamente espectacular. Ya sabéis que la UFC en estos eventos numerados, sobre todo todavía que hay pay-per-view, que hay pago, ¿no?, por ver la cartelera principal, intenta siempre en la última pelea de preliminares poner un combate
que sea espectacular, que prometa ser espectacular, si puede haber finalización mejor que mejor, para generar esa adrenalina, ese impulso en la gente que les invite a pagar pues el pay-per-view, que en Estados Unidos es una auténtica barbaridad lo que se paga por ver una cartelera principal de un evento numerado. Los protagonistas de esta pelea final de preliminares pues serán, como comentaba, Haq Parash y Quillan Solkit. Pelea muy igualada, pelea 50-50, pelea entre dos luchadores muy similares. Solkit, un peleador muy prometedor, un peleador que solo ha perdido una vez como profesional, fue en 2021. En UFC ya lleva 2 victorias, ganó en el Contender Series por decisión y aún así le dieron un contrato. Y ahora pues se enfrenta a su rival más complicado, o el rival más complicado que ha tenido en toda su carrera, que es Nasrat Haqparast, un peleador de 30 años con 14 peleas en la UFC, muy experimentado, en una racha muy buena de victorias, son 5, viene de ganar al argentino Esteban Ribovics por decisión dividida. Se ha enfrentado a muy buenos rivales, por lo tanto esa experiencia es un plus para Haqparast, que tiene esa habilidad para robar, ¿no? O llevarse esos momentos claves que acaban decidiendo asaltos. Es más técnico Haqparast, creo que va a lanzar más volumen de golpes, es más potente Solkit, por lo tanto una pelea muy igualada en la que quizás me decante por la experiencia de Haqparast. Creo que no va a ir el combate, o creo que el combate, mejor dicho, va a ir a la decisión, si no va seguramente sea una finalización por parte de Solkit, pero me decanto por Haqparast, por la experiencia de Haqparast. Creo que tiene esa capacidad, como comentaba, de robar los minutos o los segundos clave, y creo que aquí pues va a sumar una derrota más en el récord de Quillan. Y para abrir la cartelera de este evento, que recuerdo va a empezar a una hora perfecta para el público europeo, porque se realiza en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, tendremos el combate entre Aleksandar Rakic y Azamat Murzakanov en el peso semipesado, por hacerse un hueco en el top de la división, y una pelea pues entre dos luchadores muy distintos. Rakic, peleador grande para la división, Murzakanov un pelín pequeño, aún así Murzakanov peleador invicto. Rakic 5 derrotas en su récord, se ha enfrentado a lo mejor de la UFC. Está un poco estancado Rakic actualmente, Murzakanov viene en claro ascenso, pelea muy igualada, pelea también 50-50, donde Murzakanov va a tener que tirar de derribos para vencer a Rakic. Si la pelea se desarrolla arriba, Rakic va a conectar. Rakic es un peleador muy fuerte, muy grande, prácticamente el peleador más grande de la división. Podría pelear perfectamente en el peso pesado. Y un combate en el que Rakic necesita ganar. Son 3 derrotas ya consecutivas las que lleva el peleador europeo. Y Murzakanov pues tiene la gran oportunidad de dar el salto al top 10. Y ya pues, ¿por qué no?, al saltar el top 5. Por lo tanto, aquí vamos a tener ya la primera gran pelea de Murzakanov y la pelea que certifique que Murzakanov está para pelear con un top 5 de la UFC. La última victoria de Murzakanov contra Bretson Ribeiro, que es un luchador de un nivel mucho más bajo que el de Rakic, lo mismo que Alonso Menifield. No se ha enfrentado nunca Murzakanov a un rival de la talla de Rakic, por lo tanto puede sufrir y puede notar de forma clara esa subida de nivel. Y Rakic pues también presionado porque tiene mucho que perder en este emparejamiento y muy poquito que ganar. Combate interesante, combate que habrá que ver, por supuesto, y también interesante será esa pelea entre Alexander Volkov y Jailton Almeida, Jailton Jr. Almeida, pelea del peso pesado. Jailton Almeida, un peleador que hasta hace no mucho peleaba en el semipesado, subió de división, llegó a dominar y a batir el récord de derribos contra Curtis Blades, fue finalizado en el segundo asalto, se ha repuesto ganando por finalización a Alexander Romanov y Sergey Spivak, y ahora se enfrenta a todo un Alexander Volkov, experimentadísimo peleador, que viene de perder oficialmente por decisión dividida a Cyril Gane en una pelea que para mí ganó Alexander Volkov de forma muy clara.
Pelea en la que parte como favorito Jairton Almeida, que en el suelo tiene una ventaja muy importante. Debería incluso tener posiciones de finalización por sumisión en los primeros minutos de pelea. Obviamente Volkov tiene ventaja de tamaño y también pues ventaja de striking, pero Jairton tiene una vía muy clara de victoria derribando a Volkov y consiguiendo esa finalización. Yo me decanto por Jailton, creo que ha aprendido esos errores contra Curtis Blades, creo que va a ir a por el derribo contra Volkov en los primeros segundos, va a conseguir el derribo, va a conseguir una montada completa y vamos a ver si consigue pues finalizar a Volkov en el primer segundo asalto. Le viene bien a Jailton que sea una pelea a 3 asaltos, creo que a 5 la ventaja la tendría el ruso y una pelea aún así muy, muy igualada. Yo me decanto por el favorito, me decanto por Almeida, pero creo que Volkov obviamente tiene opciones, lo demostró contra Cyril Gane y aquí vamos a ver qué estado de forma nos encontramos del ruso. Luego tendremos el enfrentamiento entre Usman Nurmagomedov, quien viene de enfrentarse a Merab por el cinturón, y Mario Bautista, que viene de vencer a Patchy Mix en el debut de Mix en la UFC. Umar Nurmagomedov parte como el gran favorito de esta cartelera. Mario Bautista es un peleador complicadísimo, seguramente nos dé más pelea de lo que auguran los expertos, que esté hecho más igualado de lo que todos creen. A Umar ya lo conocemos, peleador completísimo, peleador con buen striking, buen wrestling, buen grappling. Obviamente se va a enfrentar también a un buen wrestler como Mario Bautista. La ventaja de striking la tiene Nurmagomedov. También es verdad que tiene la presión de tener que ganar, de reponerse de esa derrota contra Merab. Se enfrenta a un peleador que está fuera del top 5, por lo tanto si pierde contra Bautista va a caer varias posiciones y seguramente Bautista le acabe robando la posición. Bautista va a salir súper motivado porque tiene la gran oportunidad de ganar y plantarse ya un paso de la pelea por el cinturón. Por lo tanto, una pelea interesante, una pelea en la que Umar pues va a conectar golpes, va a intentar llevar la pelea al suelo, ahí debería dominar a Mario. A medida que pasen los minutos también debería ir de menos a más Nurmagomedov y yo creo que lo más probable, por supuesto, es que gane Nurmagomedov, pero veo aquí a Bautista con opciones. La victoria contra Patchy Mix no ha envejecido especialmente bien, teniendo en cuenta que Mix perdió también en su última pelea. Tampoco ha envejecido especialmente bien su victoria contra José Aldo, que es una pelea que yo creo que también perdió. Ganó a Ricky Simón a comienzos del año pasado. Por lo tanto, es un peleador Bautista con mucho corazón, con victorias importantes, pero Nurmagomedov era el gran nombre, ¿no? Que todo apuntaba vencería a Merab. Le dio un correctivo Merab, le dio un auténtico repaso y aquí pues va a salir motivado Umar, al igual que saldrá motivado Bautista. Todo apunta a victoria por decisión de Umar, decisión clara. Veremos a ver si Bautista puede plantar batalla al ruso. Y ya en la penúltima pelea de la noche o de la tarde tendremos pues el primer enfrentamiento por el cinturón, en este caso el cinturón del peso paja femenino, Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern. Revancha de una pelea que ya sucedió hace varios años, en la que se impuso Mackenzie Dern, una pelea en la que ambas llegan con mucha más experiencia. Mackenzie Dern llega pues siendo una mejor boxeadora, Virna Jandiroba llega también con más experiencia, y una pelea también muy igualada en la que parte como ligera favorita Mackenzie Dern, debería dominar la pelea arriba, en el suelo creo que también, a pesar de ser una pelea pareja por la fuerza que tiene Jandiroba, creo que también debería dominar Mackenzie. Una pelea a 5 asaltos, por lo tanto puede pasar cualquier cosa, se puede cansar una de las dos. Y yo me decanto por Mackenzie, aunque creo que es una pelea muy pareja entre dos peleadoras realmente similares. Se puede considerar que Jandiroba llega en mejor estado de forma, no pierde desde hace prácticamente 5 años. Mackenzie Dern pues perdió a comienzos de 2024 contra Amanda Lemos en una muy buena pelea. También es cierto que viene de ganar Mackenzie Dern a Amanda Ribas por ámbar en el tercer asalto, que es una peleadora, o es precisamente la peleadora Amanda Ribas que ganó
en la última pelea a Virna Jandiroba. Y un combate interesante a pesar de que a mí las artes marciales mixtas femeninas no me atraen especialmente, creo que es una pelea interesante. Mackenzie Dare es una peleadora bastante carismática, muy técnica, mejorando en el boxeo, muy buen grappling, una de las mejores jiu-jiteras de todo el mundo. Jandiroba es una peleadora en muy buen estado de forma, peleadora muy fuerte, por lo tanto un combate muy interesante. Obviamente queda opacado, eclipsado por la gran pelea del evento, por la gran pelea seguramente del mes, de este final de octubre, que va a ser ese combate entre Tomás Pinal y Ciryl Gane. Pelea entre dos de los mejores pesos pesados del mundo, para mí el mejor peso pesado del mundo, Tomás Pinal. Ciryl Gane viene de ganar oficialmente, como comentaba antes, Alexander Volkov. Para mí perdió ese combate. Ciryl Gane, un striker de primerísimo nivel, un atleta top, un peleador pues muy rápido, que utiliza bien su físico, se mueve bastante bien para ser un peso pesado, tiene muchísima agilidad, tiene un físico imponente. Y Tomás Pinal, pues un peleador que no tiene ese físico exuberante de Gane, pero es un peleador muy técnico, muy dominante en el suelo, con un striking letal, con esa agresividad y esa búsqueda de la finalización constante, uno de los peleadores con menor tiempo de pelea de la UFC, de promedio. Tiene esa derrota en UFC contra Curtis Blade, pero fue por lesión. Realmente no pierde desde 2016 por KO, hace pues, prácticamente una década, y un luchador muy dominante, un luchador que viene de barrer a Blades en esa revancha, en este verano, barrió a Pavlovich, barrió a Tibura, barrió a Volkov, barrió a Spivak, barrió a Arlovsky, es decir, ha superado a todos los peleadores de la UFC, y realmente pues se queda esa espinita clavada de que no se ha podido materializar el combate, al menos por ahora, contra Jon Jones, que es el rival a batir o era rival a batir en este peso pesado o en la UFC. Jon Jones pidió mucho dinero, creyendo que la UFC no iba a aceptar esa cantidad. La UFC aprobó esa cantidad para sorpresa de Jon Jones, y Jon Jones volvió a rechazar ese acuerdo, ¿no? Ese contrato que tenían ya prepactado. Eso es lo que dicen, ¿no? No las malas lenguas, pero lo que se cuenta por ahí, en la última historia, la última leyenda, que Jon Jones ofreció o propuso una cantidad desorbitada para realizar esta pelea. La UFC aceptó esa propuesta, pero Jon Jones volvió a pedir más dinero. Por lo tanto, aquí todo apunta, o realmente lo que todos pensamos es que Jon Jones ha huido de Tomás Pinal, que supone pues la gran amenaza para su legado. ¿Se dará esa pelea alguna vez? Veremos a ver. Obviamente Jon Jones prefiere pelear con un luchador mucho más asequible, como puede ser Alex Pereira, y veremos a ver si en un futuro pues se realiza esta pelea. Esperemos que no llegue muy tarde, como ha podido pasar con otros enfrentamientos esperados, véase el Mayweather contra Pacquiao. Pero lo que está claro es que actualmente tenemos a Tomás Pinal, que ha buscado esta pelea y no la ha tenido, y pues se ha tenido que programar este enfrentamiento por el cinturón del peso pesado. Tomás Pinal ya no es campeón del interino, sino que ya es campeón indiscutido de este peso pesado. La pelea en sí, pues en principio muy favorito Tomás Pinal, con esa ventaja sobre todo de grappling. Debería dominar a Gane si la pelea va al suelo. Si la pelea se mantiene arriba o sobre todo se alarga, debería reducir distancias en Gane, o hacer una pelea mucho más igualada. Ciryl Gane lleva entrenando en Emiratos Árabes Unidos muchísimo tiempo. Ha centrado su campamento en defender derribos, en defenderse en el suelo. Tiene de compañeros, por ejemplo, a Puya Ramani, que es uno de los peleadores pesados más prometedores en todo el mundo. Actualmente compite en PFL, ha competido en Jiu-Jitsu, es un auténtico animal Ramani. Aspinal entrena, por ejemplo, con Ante Delija, que también es un peso pesado muy bueno. Y sobre todo la pelea es una incógnita en el caso de que se alargue. Si el combate se alarga,
quizás Gane, que tiene más experiencia en peleas largas, acorte, ¿no?, la desventaja que tiene en el suelo contra Aspinall. Aspinall ha demostrado que tiene poder de caos, se lo hizo o lo demostró contra Pavlovich, y creo que es una pelea muy interesante. Yo creo que Aspinall va a dominar los primeros minutos, probablemente lleve a Gane alguna vez al suelo, y en el suelo creo que va a hacer con Gane lo mismo que hizo Jon Jones, que es dominar. ¿Será suficiente para finalizar? Veremos a ver. Obviamente hay una diferencia de atleticismo importante. Aspinall no ha peleado en combates largos en UFC, eso le puede pasar factura si el combate se alarga, si no consigue la finalización en los primeros minutos, pero yo creo que Aspinall va a barrer a Gane en los primeros minutos, primeros 2 asaltos si la pelea llega al segundo asalto, y si no consigue la finalización, ahí sí que veo yo a Gane igualando, dando la vuelta a la situación. Por lo tanto, si en los primeros minutos Aspinall no consigue finalizar, va a sufrir un poco, o preveo que sufra un poco en los últimos asaltos. Aún así, yo creo que Aspinall es muy superior en el suelo, dominará a Gane en el suelo, conseguirá derribos, y ahí pues yo creo que tendrá ventaja. También es cierto que Gane ha sufrido también arriba. Contra Tuivasa, por ejemplo, hubo un golpe que lo desestabilizó, y Aspinall pega incluso más duro que Tuivasa, al menos es más técnico pegando que Tuivasa. También no se puede descartar una finalización arriba de Aspinall, pero lo que está claro es que es un auténtico peleón. Sobre todo muchísimas ganas de ver a Aspinall. Si gana, pues va a seguir agrandando su leyenda, va a seguir seguro tocando un poquito los cojones, con perdón, a Jon Jones. Por lo tanto, una victoria de Aspinall nos acerca un poquito ese combate contra Jon Jones. No le quedarán muchos más rivales en el peso pesado a Aspinall, y seguramente también acerque esa pelea entre Pereira y Aspinall, que es una realidad, sobre todo teniendo en cuenta que Pereira viene de volver a ganar el cinturón del peso semipesado. Evento increíble, evento muy interesante, evento que cierra este programa número 9. En el siguiente, pues por supuesto, el análisis de todo lo que ocurra en este UFC 321. También pues haremos un repaso del próximo Fight Night que van a protagonizar Steve García y David Onama. Seguramente hayáis notado a medida que va avanzando este podcast que he ido perdiendo la voz, y también que he perdido la nariz prácticamente, porque me he ido resfriando. Seguramente sea alergia. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, por haber escuchado este podcast. Os pido disculpas, ¿no?, por el retraso de este programa. Muchísimas gracias por la paciencia. Sé que llega un poquito tarde este programa número 9. Os espero de nuevo el domingo con el próximo episodio, que este sí lo subiré un poco antes, con toda la actualidad de este evento UFC 321, también con la previa de este Fight Night. Si hay actualidad, ya sabéis que también lo traeré aquí. Muchas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas, y como siempre, vivan las artes marciales mixtas.